tal? Buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga. Quiero dejar unas enseñanzas de el profeta, de este valiente hombre de Dios, Jeremías. Jeremías, pues, murió de anciano, quizá en Egipto, allá con la gente rebelde que se fue a refugiar en Egipto. Y así como no se encuentra la tumba de Moisés, ni se sabe dónde fue sepultado, este profeta valiente también así pasó. No se sabe dónde quedó, no se sabe dónde quedaron sus huesos, aun cuando para los judíos esto es muy importante. Lo cierto es que por la misma situación en que se encontraban, es difícil que esos judíos que estaban en Egipto y que estaban dispersos pudieran de una u otra manera haber regresado vivos sus familiares y llevarse sus huesos. Es muy, muy difícil. Este libro, pues como hemos visto, es un libro largo, un libro que abarca más de 40 años de ministerio del profeta Jeremías. Y sin duda, como les he compartido, no fue escrito de manera cronológica, pero sí nos deja ver mucho del hombre, mucho del profeta de Dios. Empezó su ministerio, sí, mientras estaba el rey Josías, un rey que fue bueno en muchos sentidos. Pero el profeta, pero la gente, el pueblo, pues vivió una vida doble. Medio se acercaban a Dios, pero su corazón, a las primeras de cambio, estaba lejos de Dios. Varias enseñanzas que quiero sacar y que quiero compartir de este hombre. La primera de ellas es que en días difíciles necesitamos escuchar y prestar atención a la palabra de Dios. Así es, mis hermanos. Es importante que podamos reconocer que estamos viviendo en tiempos difíciles. Si usted no se ha dado cuenta, pues qué triste. Quizá su mente, quizá su corazón está tan acostumbrado al pecado, a la maldad, a la mentira, a la hipocresía, que no somos capaces de ver las mentiras en las que vivimos. Nuestros niños en las escuelas, en las redes sociales, nuestras jóvenes están siendo invadidos y bombardeados para que su mente esté cauterizada a las cosas buenas, a las cosas de Dios. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Son tiempos difíciles y lo que vemos en este profeta es que es importante en este momento poder prestar atención a lo que Dios dice, volver a escuchar la palabra de Dios con fe, con esperanza, pero con un corazón obediente a su voluntad. Si hay que reconocer pecados, hay que reconocerlos. Si hay que reconocer que hemos fallado, hay que reconocer. Si hay que vivir en gratitud, hay que vivir en gratitud. Necesitamos, mis hermanos, volver a escuchar con atención los principios de Dios que nos ha dejado en su palabra. Tristemente, como les he compartido una y otra vez, encontramos y vamos a encontrar profetas mentirosos, hombres y mujeres que se dicen de Dios, pero que son usados por Satanás mismo para destruir nuestra fe, para alejarnos de Dios, para engañarnos, para manipularnos, para muchas cosas, alejarnos de Dios. Por eso yo le animo para que usted y yo, que tenemos la Biblia, seamos responsables, nos juntemos con otras personas, adoremos a Dios, preparémonos con otras personas donde se enseña la palabra de Dios verdadera, juntémonos para seguir aprendiendo y viviendo en obediencia estos mandamientos. La segunda cosa es que, sí, los verdaderos profetas de Dios comúnmente van a ser perseguidos. Y no solamente los profetas de Dios, los que quieren vivir como Dios enseña. Vimos que había uno
que estuvo con Jeremías, Baruc, y otro líder por ahí y otra persona por ahí que seguramente también escucharon la voz de Dios. Pero ellos que querían vivir de acuerdo a estos mandamientos, de acuerdo a esas enseñanzas, fueron perseguidos. Siempre la gente se burló de ellos. Siempre hubo personas, vecinos, amigos, familiares, gente poderosa que los juzgaba, los criticaba, los señalaba, se burlaba de ellos hasta llevarlos a la misma muerte. A través de la historia encontramos esta realidad. Cuando la iglesia, los cristianos quieren vivir verdaderamente en contra de la corriente, en contra de este mundo de maldad, van a ser perseguidos. Créalo, créalo. No va a ser fácil, no va a ser popular. Usted y yo no vamos a ser populares. Como cristianos, como pastores, como predicadores, no vamos a ser exitosos. Porque si quisiéramos buscar eso, tendríamos que engañar, ser mentirosos, manipular. Y no, un profeta, un hombre de Dios, una mujer de Dios, no va a hacer eso. Va a vivir para Dios y va a hablar la verdad, aunque no sea popular. Y obviamente pocas personas seguramente van a escuchar esta verdad. Jeremías es un ejemplo de cómo fue perseguido y también es un ejemplo de que poquísimas personas estuvieron dispuestos a escuchar la voz de Dios. Es triste, obviamente. Es doloroso, obviamente, ya lo vimos. Al profeta le causaba dolor, tristeza, enojos, a veces frustración. Hubo momentos que usted recuerda que quiso morir. Lloró, claro que sí. Se enojó, claro que sí. Sí, mis hermanos. Cuando vivimos para Dios a veces, y muy común, y muy seguido, nos duele. Lloramos, nos enojamos, nos frustramos. Pero en medio de ese dolor y esa frustración, tenemos un Dios que consuela, que levanta y que afirma. La tercera enseñanza que veo de este hombre de Dios es que, fíjense, ser patriota no es cegarse al pecado. Sí, mis hermanos. Hace tiempo, un escritor escribió sobre Jeremías y dice: Jeremías amaba a su país tan apasionadamente que estaba dispuesto a morir por él como traidor. ¿Recuerdan ustedes ese momento cuando lo acusaron de traidor? Y él estaba dispuesto a morir. Amaba a su país tan intensamente que no lo abandonaría ni siquiera después de que Jerusalén estaba en ruinas. Recuerda, ¿verdad? Que aún este capitán del ejército le dio la opción: vente a Babilonia, vives conmigo, te voy a proteger, te voy a cuidar, te voy a dar todo necesario. O quédate aquí en la ciudad destruida, en la ciudad sin futuro. Pero Jeremías era tan patriota que se quedó ahí, amando a su nación, para seguir exhortando, para seguir siendo esa pequeña luz, o como dice el profeta Isaías, ese palito que humea, esa brasita. Imagina usted esa brasita que está prendiendo todavía para enseñar la voluntad de Dios. Jeremías se quiso quedar ahí, sin un futuro, sin un presente, sin ser popular, sin ser reconocido, pero sí amando a su nación y como patriota, exhortando, confrontando los pecados, hablando claramente de lo que estaba pasando y lo que los líderes, los reyes, los nobles, los profetas, los religiosos estaban pecando. No se quedó callado. Jeremías, así como los hombres del Nuevo Testamento, el Señor Jesús, el apóstol Pablo,
Los hombres de Dios no se dejaron envolver por el gobierno corrupto y corrompido, por la sociedad engañosa. No, aunque amaban su trabajo, aunque amaban su nación, tenían que denunciar el pecado. Tenían que hablar lo correcto, con valentía, con firmeza, con seguridad. No se dejaron comprar por el gobierno. No se dejaron comprar por una persona manipuladora, sino con valentía hablaban y decían. Así es, mis hermanos. Dios sigue buscando cristianos valerosos, patriotas, que aman su nación, pero que están dispuestos a denunciar el pecado. Dios llama también a hermanos, a cristianos, que amemos la iglesia, pero que también con humildad y con sencillez hablemos cuando algo está mal, cuando vemos que algo está pasando, cuando el pecado se tolera, cuando el adulterio se abraza, se apapacha, se alienta, se anima. Usted y yo somos llamados a no quedarnos callados si vemos a un líder que está cometiendo adulterio, pero tampoco tenemos que acusarlo necia y falsamente. No tenemos que callarnos cuando vemos a un líder, a un predicador, a un pastor o misionero que está haciendo dinero y que está predicando solamente y que manda videos, hace videos, se hace popular para sacar dinero. A pastores que solamente hablan del diezmo, hablan del dar, para que viaje, para que vaya, para que ande para acá y para allá, presumiendo sus viajes, presumiendo sus cosas. Tenemos que denunciarlos con valentía, como dije, con humildad, con temor delante de Dios, pero sí nos toca hablar, ser valientes cuando vemos que en la iglesia se tolera ese tipo de personas que están viviendo en pecado, abiertamente, que nos consta, que son borrachos, blasfemos, adúlteros, fornicarios, desobedientes, rebeldes, y están guiando a la iglesia, están controlando a la iglesia. Debemos de levantarnos para no permitir eso. Sí, mis hermanos, amar nuestra iglesia, amar nuestra nación, no significa tolerar el pecado. Cuando vemos que una falsa doctrina, una falsa enseñanza, falsas experiencias que la gente tiene y no decimos, hermanos, estamos siendo partícipes de ese pecado en esa iglesia y en esa nación, en esa ciudad, en ese país. Jeremías es ejemplo de valentía. Era un patriota, era un hombre que amaba su nación, que respetaba su autoridad, pero no se quedaba callado ante el pecado. Mis hermanos, que Dios nos siga formando para ser ese tipo de personas, que en tiempos de dificultad escuchemos la voz de Dios, conscientes de que no vamos a ser populares, pero valientes para denunciar el pecado, la maldad que vemos. Que Dios nos siga usando como personas y como iglesia para vivir de esta manera. Que Dios los bendiga.